les saluda su amigo Gao Hernández, pastor, salmista, creador de imagen y host de este podcast llamado Eclesia, el cual tiene como propósito y objetivo ver la iglesia desde la perspectiva de personas con un gran impacto e influencia en la iglesia, comunidad y su entorno. Este podcast está dirigido a la iglesia en general y a aquellos con un sueño, un propósito y un llamado en el corazón, pero sobre todo a aquellos que desean ser intencionales y relevantes en su servicio a Dios y a la iglesia de Cristo. Este podcast es para ti. Bueno, por fin ya estoy muy contento y emocionado de poder estar aquí hoy en esta transmisión o en este episodio de este podcast que por mucho tiempo había tenido el deseo de hacerlo y por alguna u otra razón tuvimos que posponerlo, pero ya estamos aquí. El deseo de este podcast es poder bendecir a la iglesia, poder bendecir a aquellos que se están levantando con un ministerio o tienen el deseo de ser parte de un ministerio. Y bueno, más que emocionado, agradecido también por el invitado que tenemos especial hoy, Naín Camacho. ¿Cómo estás, Naín? ¿Qué onda, Gabo? No, hombre, muy bien, muy bien. La verdad que me honra mucho la invitación y pues más de tu parte que pues eres un gran amigo, eres una persona que admiro, aprecio, y pues que eres mi consejero, tú sabes. No. Oye, ¿eres el primer invitado de Eclesia? No, pues hay privilegios, que hay consentidos. Oye, no, hombre, qué buena onda. Gracias, Naín, por aceptar a este podcast que no solamente va a ser de audio, sino que también va a ser de video. Y bueno, el deseo de estos episodios que estaremos haciendo de este podcast que hemos titulado Eclesia, que significa iglesia. En griego. Bueno, es el deseo de bendecir no solamente a la gente que nos está viendo, sino todos. Tiene dos targets principales, dos objetivos principales. Uno es a todos aquellos que quieren iniciar el ministerio, a todos aquellos que están dentro del ministerio y aquellos que son parte de la iglesia y que muchas veces tal vez no conocen a fondo lo que sucede detrás de cámaras, detrás ahora sí, de bambalinas, como dicen, y el saber todo lo que sucede, no solamente en cuestión de funcionamiento, pero también en cuestión de todas las cosas que vivimos los ministros, las cosas que, ahora sí que las cosas que calla la iglesia. O que muchas veces no se mencionan, muchas veces pasan desapercibidas. Y el deseo es no solamente bendecir a la iglesia en general, pero también a aquellos que tengan el deseo de seguir fungiendo en un ministerio o levantar un ministerio propio o ser parte de algún ministerio ya fundado. Y bueno, me tomé la tarea de hacer algunos invitados que vamos a tener para los próximos episodios. Y bueno, eres el primero, Naín, el primerito de muchos. Y de verdad que me emociona mucho porque tu vida es de bendición para muchos. ¿Qué edad tienes, Naín? Para la gente que yo sé que mucha gente te conoce, mucha gente te sigue en las redes sociales, pero hay mucha gente tal vez que no conozca de ti. Originario de Monterrey, Nuevo León. Originario de Sabinas. ¿Eres originario de Sabinas? Originario de Sabinas, Hidalgo, Nuevo León. Mi papá y mi mamá ahí nacieron, yo también nací ahí. Nada más que a mi corta edad de 8 años, 7 años, nos mudamos a Monterrey. Wow, eres sabinense entonces. Sí. Oye, mira qué chulada. Y de edad tengo 30 años. 30 años. Naín, sí. Eres pues de alguna manera un ministro joven. Eres padre, eres evangelista y ahora estás en una nueva etapa de pastor. De pastor, sí. No, pues evangelista, más que todo predicador juvenil. Me podría yo catalogar, entrar como en ese. Sí, predicador juvenil. Y pues ahora con esta etapa de pastor, principal de la iglesia remanente aquí en Laredo, Texas, pues es una nueva experiencia, son nuevos retos.
pero sin lugar a duda que cuando Dios te llama, Él pone todos los medios. Bueno, estás ahora en Remanente como pastor, fungiendo como pastor principal, pero antes de llegar ahí, Naín, me gustaría platicar un poquito acerca de la plataforma para iniciar un ministerio. Es el proceso. Ah, claro. Creo que es el proceso, la plataforma. Muchos no lo saben, o tal vez muchos lo saben, pero me gustaría que nos contaras ahí un poquito acerca de tu proceso, tu plataforma, lo que te posicionó para llegar a donde estás hoy. Porque a lo mejor hoy mucha gente conoce el Naín Camacho, predicador juvenil. Has predicado en grandes, ¿cómo se le llaman? Los campamentos, congresos, sí. En grandes reuniones de juveniles. ¿Cuál es el que te recuerdes con más cantidad que había de chavos? Hay varios, pero el que más me gustó, el que marcó así mi corazón, fue el campamento Marcados por el Fuego en Chihuahua, en San Juanito. En Chihuahua. En Chihuahua. En Chihuahua. Fueron aproximadamente 5,000 jóvenes, creo que no contando niños ni adultos, pues solamente jóvenes. Así, números bíblicos. Sí. Sin contar niños. Era un mar de gente, la verdad. Me acuerdo que la primera vez que me invitaron ahí, yo fui invitado como el último predicador, día viernes. Me invitó un gran amigo, Omar García. Y estaba Itiel Arroyo, estaba Abraham Pérez, estaba Antonio Ruiz de Visión Juvenil, estaba, no me acuerdo otro más, y yo. Y pues a mí me mandaron hasta el último. Entonces, pues, cerraste el evento. Sí, cerré el campamento. Entonces, oye, a la misma vez, qué responsabilidad cerrar después de grandes nombres, ¿no? Sí, de hecho, lo que iba a decir. Yo le decía a mi amigo Omar, le digo, oye, no manches, me hubieras puesto al principio, me hubieras puesto el día lunes, porque es de menos a más. Sí, o sea, vas a poner a un pollito. Y se reía. Entonces, Dios fue bueno. Me invitaron una segunda vez, pero ya ahora como el predicador principal de las noches. Wow. Y fue algo bien loco porque Dios hizo milagros, hizo cosas bien tremendas. Ahí Dios llamó a muchos jóvenes. Ese fue el que más me marcó. Te puedo contar otros más, pero ese fue el que más me encantó. Mira, y antes de llegar a esos campamentos y todo, o sea, hubo un proceso formativo atrás, desde tu llamado. Vienes de una familia ministerial. Sí. Pero eso no significa nada. Nada, absolutamente nada. ¿Cómo fue que llega el llamado a la vida de Naín Camacho? ¿Qué edad tenías? ¿En dónde fue? ¿A qué edad te diste cuenta que había un llamado en ti? Platícame esa experiencia, Naín, tuya. Ok. Bueno, pues en sí, te voy a ser bien sincero, yo nunca tuve como que alguien llegara y me diera una palabra o algún pastor que me sacara entre miles de jóvenes o que bajara un ángel y me dijera, Naín, Dios te está llamando al ministerio. No. Naín. Pero lo que sí había en mi corazón era mucho agradecimiento por Dios, ganas de servir, ganas de apoyar. Siempre quise colaborar en todas las áreas de la iglesia, en lo que me pusieran. Eso en lo que te pusieran. Yo he visto fotos, Naín, que hasta de payasito la has armado y toda la cosa. De payaso. Cuéntame eso de payasito, Naín. ¿Fue algo que de repente salió, te nació, te pusieron? Bueno, ¿cómo estuvo? Es que estuvo muy chistoso porque en mi colonia, en mi barrio, ahí en Monterrey, algunos amigos se vestían de payasos y hacían shows, obviamente no cristianos. Seculares. Seculares. Entonces, como eran mis amigos, me invitaban y pues yo iba, ellos me maquillaban. Entonces yo aprendí a maquillar, compré algunas cosas. Entonces dije dentro de mí, oye, estaría muy chido pintarme de payaso e ir a hacer a las calles evangelismo urbano. Y así empezamos a hacer evangelismo urbano en las calles. El ministerio de payasónicos. ¿Qué edad tenías, Naín, cuando empezaste con eso? 16, 17 años. Estás bien chavo. Sí, no, bien chavalón. Entonces, bueno, empezamos a hacer eso, empezábamos a trabajar con niños, empezamos a trabajar con todo, o sea, realmente con jóvenes, con niños.
de ujier, en multimedia, en todas las áreas. La idea no era buscar una plataforma, buscar un lugar, sino servir. De hecho, hasta en la música aprendí bajo, bueno, intenté aprender bajo, el bass, tocar, intenté aprender batería, y digo intenté porque no aprendí y no le sé, intenté cantar menos. Es más, no sé si las maracas también, no, tampoco, el cajón peruano tampoco, no, nada. Entonces dije, no, la música no es lo mío. Mis hermanos sí, mis hermanos tocan todos los instrumentos, cantan y Dios los usa muy bonito, pero yo no. Entonces, tanto así que toco la puerta y se desafina. Ándale, el timbre Entonces, yo tenía 17 años y una de mis líderes de jóvenes que se llama Elvia, de hecho se llama Elvia Trejo, ella me dijo, Nain, ¿tú vas a predicar un culto de jóvenes? Y yo, sí. Y yo recuerdo esa predicación, prediqué David y Goliat, y pobre David lo hice Sansón y a Goliat lo hice No. Revolví toda la historia, pero yo vi algo que al final Dios se glorificó. Dios hizo algo bien bonito. Entonces empezó a existir esa ganas de servir a Dios. Entró a un equipo de ministerio que se llama Castillo del Rey, que es en las calles, y empezamos a colaborar con ellos y empezamos a viajar, empezamos a servir. Al director de Castillo del Rey me contacta para apoyarlos en un nivel más de la organización o del ministerio, y yo entro a colaborar con ellos, y así es como empiezo a ser direccionado hacia donde estoy ahorita, sirviendo. No fue un llamado. ¿Alguna vez te pasó en la mente el voy a ser un predicador antes del pastorado? O sea, antes del pastorado, ¿alguna vez te pasó en la mente voy a ser un predicador a multitudes? Porque eso fue lo que de la manera que el Señor empezó a levantarte de una manera grande. ¿Alguna vez te pasó en la cabeza así que dijeras tú, voy a hacerlo, o me gustaría, sería mi sueño? ¿O de repente nada más se abrieron las puertas? No, realmente nunca hubo ese deseo de ocupar un lugar, ni quitar a nadie, tampoco ni ser el enviado de Dios a mi generación. No, realmente siempre fue servir, y nunca me imaginé que Dios me eligiera a mí para ocupar lugares o dar palabra o dar mensaje. Te voy a decir por qué. Porque durante mi juventud cometí errores. Le fallé a Dios, pequé. Entonces había una carga sobre mí, como que tú no eres digno de portar el mensaje, tú no eres digno inclusive de venir al altar, tú estás manchado, tú eres pecador. Entonces todo eso me cargaba, aunque yo servía a Dios y me gustaba servir con niños, me gustaba ayudar y todo. Yo le decía, sí, pero no ahí. ¿Sentías que te quedaba como que muy grande el saco? Sentía que eran... O que no eras digno de portarlo. Ándale, exactamente. Me sentía indigno, simplemente indigno de estar aquí, poder hablar. Inclusive en las primeras veces que yo predicaba, y el diablo, es que tú eres así, es que tú hiciste esto, y yo me salía y decía, Dios, perdóname, no puedo. Entonces, Dios tuvo que tratar conmigo de una manera tan hermosa en explicarme que Dios perdona mi pasado, restaura mi presente y bendice mi futuro. Que lo que Dios borró, el diablo no tiene derecho de venir a culparte de algo que ya Dios había perdonado, ya Dios había borrado. Qué bueno que comentas eso, Nain, porque hay mucha gente que ahorita tal vez nos pueda estar escuchando en este momento y que puedan estar experimentando precisamente ese tipo de sensaciones o ese tipo de emociones, porque sabemos que ahora sí que el enemigo de nuestras vidas ataca de la misma manera a todos. Entonces, imagínate cuántos chavos, cuántas chavas en este momento se sienten indignos de ser portadores de la palabra, ser portadores de la unción de Dios, que viene el acusador a decirte, oye, no tienes ni pena porque para pararte, para predicar, para hablar, si tú eres así, tú eres esa. ¿En qué momento, Nain, llega esa
esa certeza a tu vida que cambia todo? En la confrontación, Dios te confronta. Yo entendí que el diablo te confronta para avergonzarte, el diablo te exhibe, pero cuando Dios te confronta con su palabra, cuando Dios te confronta con su espíritu, Dios lo hace para restaurarte. Entonces, yo tuve ese encuentro con Dios bien personal, bien único. Después de que Dios empieza a tratar conmigo, yo encuentro una puerta, una salida de decir, yo huyo de todo yo huyo del ministerio, yo huyo de la iglesia, yo huyo de todo esto. Me gusta servir, pero no me gustaba la idea del ministerio. Porque como tú lo mencionaste, yo soy hijo como dice mi papá, yo soy hijo de ministros, entonces yo vi qué es sufrir, qué es pasar hambres, qué es pasar querer algo y no poder. Yo sufrí el que todos te señalen y te juzguen. Es que tú tienes que ser un siervito y usar corbata y usar saco y tienes que. Entonces todo eso a mí me golpeó mucho, me chocó mucho. ¿Te condicionó de alguna manera? Sí, de tener que ser así, de ser señalado, de ser mirado, de que tú eres el ejemplo de todos. Entonces todo eso me cargó mucho y yo huí. Y encontré una puerta, unos tíos en Chicago, vente para acá, me fui, dije pues aprovecho este tiempo de estar allá. Y allá dije voy a ser un joven normal, nadie me conoce, yo no conozco a nadie, empiezo de cero. Le andabas pegando al Jonás. Sí, realmente sí. Entonces, allá Dios empieza a tratar conmigo. Yo tuve un encuentro con Dios bien personal. ¿En Chicago? Gabo. En Chicago. En Chicago. O sea, no te escapaste, ¿verdad? No me escapé. No me escapé. Estando allá, Dios empezaba. Yo me levantaba y con un texto en la mente. Me acuerdo una noche bien así, bien precisa, que yo estaba en la madrugada dormido. Yo estaba soñando que yo estaba predicando a mucha gente y que la presencia de Dios estaba cayendo y estábamos hablando en lenguas y todo. Y yo me despierto, y cuando me despierto, yo todo sudado, así ardiendo en mi cuerpo y hablando en lenguas, brother. Entonces yo me fui de rodillas y le dije, perdóname. Entonces en esos próximos días yo me vine para Monterrey. Cuando llegué a Monterrey, lo primero que hice fue a una iglesia y le dije, Dios, perdóname. Aquí está mi vida. Entiendo que no soy perfecto. No intento ser perfecto ni demostrarlo. Pero aquí está mi tiempo, mi talento. Yo tenía 20 años. Y había entendido que Dios quería algo conmigo. A los pocos tiempos a mi papá le dan una iglesia y empiezo a colaborar con él como líder de jóvenes. Y yo empiezo a predicarle a mis jóvenes, eran 5 jóvenes. Y yo empiezo a invitar jóvenes, empiezo ahí del mismo barrio, cholillos, iba y les decía, vénganse, vamos a la iglesia. Y me los jalaba y yo les predicaba. Entonces trataba de que mi predicación fuera muy, muy entendible. ¿Sí? Entonces yo agarraba un vaso de agua, una botella de agua y explicaba y hacía con ella y deshacía con ella de tal manera que ellos me entendieran lo que yo estoy predicando. Entonces... Hay un momento que me gustaría que me platicaras, no sé si ya vas a llegar a ese o ya pasaste ese. Hay un momento que yo sé en tu vida que fue en alguna reunión, no sé qué fue, si fue de jóvenes o fue un congreso, no sé qué tipo de reunión fue, pero tú estuviste ahí y el Señor te marcó el corazón, así, dices tú que es el antes y el después. Esa vez, ya ¿fue antes de que empezaras a ser ya como pastor de jóvenes o todavía no ocurría en ese momento? No, fue antes. Bueno, me gustaría que me contaras de eso porque creo que es la experiencia personal con Dios la que transforma todo. Sí. Y la que definitivamente te cambia el camino, te cambia el rumbo de tu vida. Y me gustaría que tocaras un momento ese momento de esa experiencia en tus propias palabras, en tu propio testimonio. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué te llevó a no sé si alguien te dijo pasa al altar? Porque yo sé que te ministraron de una manera que cambió tu vida. ¿Qué pasó ahí en ese servicio? Oye, es que realmente he tenido varios encuentros con Dios muy únicos, en los cuales Dios literal es muy personal. No te tiene que pasar a ti y a todos igual, simplemente es algo único. Claro. Yo recuerdo que estaba en un servicio,
yo fui lleno del Espíritu Santo, sentí la presencia de Dios, yo creo en el bautismo del Espíritu Santo, pero ya había sido yo bautizado en lenguas, en el Espíritu Santo, pero esta vez fue algo diferente. Esta vez fue una llenura muy completamente diferente, en el cual el Espíritu Santo entró y quebró todo lo que no estaba bien, todo lo que estaba estorbando en poder conectarse Él conmigo y yo con Él y poder hacer lo que Dios quería que yo hiciera. Me imagino que fue como el profeta que Dios le mete un pedazo de carbón en la boca para que deje de decir malas palabras, y el carbón, sí, el fuego consume todo lo malo. Y yo pienso que es lo mismo. Dios entró en mí, el Espíritu Santo entró en mí y quemó todo lo que estaba estorbando. Fíjate que ahorita que mencionas eso, yo he escuchado muchos testimonios de personas que dicen, tuve un encuentro con el Señor y tenía tal vez adicciones y desaparecieron de un día a otro. Tomaba, fumaba, hacía drogas y al siguiente día intenté levantar un cigarrillo y me supo horrible. Sí. Intenté tomar una bebida alcohólica y me supo horrible. Algo cambió de un día para otro. Sí. Así fue algo contigo, así fuerte. Yo creo que hay dos cosas como Dios las hace. Una es al instante. ¡Pum! Dios choca contigo y hace lo que tiene que hacer y quita lo que tiene que quitar. Y un atropello. Sí, instantáneamente. Y otra que es progresiva, que es de poco a poco. Entonces, esa vez que me pasó a mí, sí fue algo bien, algo tronó dentro de mí, algo explotó. Esto fue antes de ser yo pasado de jóvenes. Esa vez que sentiste esa explosión, ¿recibiste tú algún llamado de decirte voy a levantarte como predicador, no, voy a llevarte a las naciones? No. Porque creo que eso es importante, porque a veces creo que tenemos la expectativa de que alguien venga a decirte te voy a llevar por las naciones. Ese llamado o esa vez que yo recibí esa palabra, te lo voy a decir cuándo, pero fue más adelante. En esta ocasión, cuando yo recibo eso, Dios me vuelve a bautizar en su Espíritu Santo, pero ahora no son lenguas angelicales, vamos a decirlo así, sino son unas lenguas humanas, en idiomas. Entonces estuvo bien loco porque yo entendía y hablaba otro idioma que no era mi idioma natal, el español. Pero algo más loco es que yo estaba viendo una película y yo la podría cambiar en cualquier otro idioma y yo lo estaba entendiendo. Ahora estamos hablando que estaba bien jovencito y yo pensaba me estaba volviendo loco y ahí solamente entendí una cosa, es que Dios estaba tratando conmigo. ¿Para qué? No sé. Solamente Dios estaba tratando conmigo y yo sabía que tenía que dejarme tocar por Dios y direccionarme por Él. Entonces, cuando llego ya al punto de ser pastor o ser líder de jóvenes, pues un joven muy diferente, un Naín muy diferente, un Naín sin deseos de ir a lugares donde iba antes, sí, de hacer cosas. Habías hecho la transición de Saulo a Pablo. Ándale, exactamente. Y estando ahí, fui un poco criticado, pero a la vez fui invitado a otros lugares a predicar con amigos, porque me veían cómo predicaba con mis muchachos y decían, predicas bien chido con los jóvenes, vente a predicar a mi iglesia. Y les predicaba a 4, 5, 10 jóvenes a lo mucho. Y no, cállate, yo les predicaba como hasta el día de hoy. ¿Sí? Yo les puedo predicar a 10 con la misma pasión que le puedo predicar a 5,000. Sí. Con esa misma pasión, con esa misma entrega. Y un pastor de Coahuila, mi pastor Emilio Zapata, me invitó a predicar con sus jóvenes. Yo fui y Dios hizo algo bien bonito. Y yo no tenía ni instituto bíblico. Yo nada más agarraba un pasaje y vámonos, monte, collado y vereda. Se me iban las chivas y con todo y perro y el pastor también cuando predicaba. Pero él me dijo, Naín, ¿por qué no te metes al instituto? Métete al instituto, Dios quiere algo contigo. Predicas muy bonito, te falta agarrar estructura, te falta prepararte, capacitarte.
Y yo decía, no, ¿para qué, pastor? Que se metan los institutos los que van a ser pastores. Yo no voy a ser pastor. Yo no voy a ser evangelista. Poco sabías, ¿verdad? No. Y llegamos al punto en el que yo entro al instituto bíblico. Le pregunté a un amigo. Le dije, oye, ¿dónde estudiaste tú? Me dijo, en el Instituto Alba, ahí en el centro de Monterrey. Me dijo, ve, creo que hoy o mañana inician las clases. Yo andaba en chanclas, en jeans rotos, una camisa así toda nahualona, toda fea, y con una gorra. Entonces yo llego al instituto y me meto y se me quedan viendo todos los del instituto bien catrines, acá corbatita azul, camisa blanca, los pantaloncitos azules de vestir. Uniforme. Sí, uniforme, zapatitos negros bien bonitos y cuando me ven entrar se me quedan viendo de arriba hacia abajo, así como que, qué o qué? Este homeless, ¿qué quiere? Tengo un peso, váyase. Cuando yo entro, hablo con el director, me dice, quédate para que estés en el instituto, para que escuches. Entonces yo me quedo, me siento y todos se me quedan viendo. Entonces el día siguiente, pues me fui bien catrino. Dije, no, pues a mí no me van a andar mirando arriba para abajo. Fui y compré zapatos, compré uniforme, la corbatita, ¿no? Me peiné de lado, bien bonito acá, tipo Benito Juárez, ¿verdad? El benemérito. Ándale, sí, no. Entré al instituto y se me quedaban viendo otra vez. Entonces, a la semana me ponen a predicar al instituto. Así, a la brava. Así, porque yo recuerdo que había un intermedio de receso, pero en el receso ponen a predicar a alguien. Mi papá fue maestro del Alba también. Ay, nomás. Y luego. Bueno, y como mi papá es evangelista, muy reconocido por todo México y todo, pues obviamente los del instituto lo conocían. Y luego dijeron, pues al hijo de Jesús Camacho, vamos a probarlo. Yo recuerdo que dijo uno, vamos a ver qué tanto trae. Ay, así es literal. Sí, no. Y pues yo pues predicaba ya en las calles y predicaba en donde me invitaban, ¿verdad? Sí, obviamente sí. No en cantidad, pero yo en las plazas, en los parques, en el camión. Donde Dios me pusiera. Donde hubiera oportunidad. Donde hubiera oportunidad. Pues yo me subí al altar y yo saqué un mensaje y empecé a predicar y me emocioné y los llamé al altar y oré por ellos. Y no, y estuvo muy padre. Y recuerdo que muchos se burlaban de mí por mi forma de predicar, porque pues yo... Muy unortodoxa. Exactamente. Nada homilético, nada exegético, nada ortodoxo. Muy locochón con muchas ideas audiovisuales. Y pues muchos se burlaban de mí. Y cuando yo escuchaba a aquellos jóvenes predicar, yo decía, no, ¿qué estás haciendo aquí? Muy elocuentes. Sí, no, sacaban palabras que ni entendía. Yo decía, en mi vida había escuchado esa palabra. Y yo decía, no, pues mejor yo no soy llamado porque yo no hablo así de bonito. Entonces yo quise ser igual que ellos. En mi predicación, en mi estructura, en mi forma, en la forma de hablar. Y Dios me llamó, me dijo, Dios me habló muy personal. Y entendí que Dios estaba llamando a un Naín muy único y muy original. Y entendí eso, entendí que ya Dios había llamado a un Juanito, a un Panchito, a una tal, ahora eres tú. Lo que tú tienes es único. Y eso único es lo que Dios quiere usar para alcanzar a otros. Sí. Entonces dije, gracias Dios. Entonces, días antes, pasan 3 años. Ahora, en esos 3 años, yo como quiera me iba a predicar. Yo estudiaba de lunes a viernes, trabajaba de lunes a viernes y estudiaba de lunes a viernes. En las mañanas trabajaba, en las noches estudiaba. ¿En el instituto? Sí. Entonces, me invitaban a predicar viernes. ¿Eres egresado del Alba entonces? Soy egresado del Alba, sí. No, ahí tengo mi diploma. Bien Catrina acá. Cuando yo salgo del instituto, o bueno, mejor dicho, viernes a domingo yo me iba a predicar. Y me invitaban, me iba a San Luis, me iba a Veracruz. Recuerdo que ¿Cuál fue la primera invitación así que dijiste tú? ¿O cómo llegué aquí? ¿Cuál fue la primera que te acuerdas así? La primera que me acuerdo fue... Hubo muchas, pero creo que una marcó. Hubo una primera que tuvo que ser distinta a las demás. Yo recuerdo que el primer año de instituto, entré en agosto, salí en mayo. Y te daban
parte de mayo, junio, julio y entrabas en agosto. Entonces, esas vacaciones, a mí me habló un pastor de Veracruz, específicamente de un lugar que se llama San Miguel de Álamo, cerca de ahí en Veracruz. Y me dice, oye, quiero invitarlo a predicar. Y yo, sí, ¿no? Yo me fui. Yo no sabía ni a dónde iba. ¿En autobús te fuiste? Literalidad. Me tuve que ir en avión de Monterrey a Tampico. Tampico agarré un camión. Del camión tuve que agarrar un taxi. Me llevó hacia un rito y tuve que agarrar un barquito. Del barquito me llevó a un lugar y tuve que, literal, así en un burro. Pusieron las maletas y me fui caminando como 2 kilómetros. Wow. Hasta llegar. ¿Era como en una sierra o qué? Era jungla. monte. No. Pues porque es que en Veracruz no es monte. Era selva, ¿no? Como selva, sí. Sí, era selva. Bueno, llegué a una iglesia muy chiquita. Y yo dije, Señor, pues yo no sé, aquí estoy. Entonces yo llegué con el pastor y me dijo, hermano, hoy en la noche vamos a llenar esa galera. Era un techo grande, bonito. Yo me le quedaba viendo a la galera y me le quedaba viendo al ranchito. Y está bien chiquito. Pues no, ¿qué? Entonces cuando ya vamos hacia allá, hacia ese lugar, oye, llegan camionetas. Así camionetas, pick-up de redilas y la gente arriba aganchada. Hombre, todo polvoreadas. Y así llegaban camionetas y yo nomás veía y me dijo, suénele, pastor. Pues el primer prediqué 30 minutos. Y me bajé. ¿Era de jóvenes? No, era general. Campaña. Sí. Era una campaña al aire libre. Yo ni sabía ni a qué iba. Nomás iba a predicar. Yo prediqué 30 minutos. Bajé, ministré obviamente todo y bajé. Y me dice el pastor, hermano, vuelvas a subir y vuelva a predicar. Yo, pero es que ya prediqué. Me dijo, esa gente viaja en su camioneta 1 hora y media, otros 2 horas para venir a escucharlo predicar. 1 hora y media viajando nada más para venir a escuchar a predicar. Sí, de puro ranchito, se juntaban de puro ranchitos. ¿Qué tal? Y a veces nosotros tenemos la iglesia 15 minutos y llegamos tarde. Y no vamos. Y no vamos. No, y recuerdo que esos días llovió y como quiera llegó gente. No, aquí se nos nubla y ya. No. Oye, el segundo día yo prediqué casi 1 hora y media. Nunca en mi vida he predicado 1 hora y media, prediqué 1 hora y media. Bien emocionado. Yo todos los domingos predico 1 hora y media. Oye, y la gente bien gozosa, amén, y gloria a Dios, y esto, lo otro. Y Dios se glorificó. Esa vez me marcó porque el pastor me dijo, quédate todo el verano. Me dijo, tengo muchas iglesias pequeñas por todas las rancherías, vamos a recorrerlas todas. Y le dije, pues vamos. ¿En cuánto tiempo te levantaste allá? Como 3 semanas. 3 semanas me aventé. En diferentes ranchos. En diferentes pueblitos. Le llaman rancherías, ¿verdad? Rancherías, sí. Rancherías. No, estuvo muy bonito, muy, muy bonito. Recuerdo también que esa fue la primera vez. Yo salía a predicar todos los fines de semana. Entonces yo estaba en el instituto, pero salía a predicar. Salía a predicar. Cuando me graduó, yo sí le pregunté a Dios, ¿para dónde vamos? ¿Qué voy a hacer? O sea, me voy a graduar y luego, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué es la idea? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo no sabía ni para dónde iba a ir, no sabía qué iba a hacer, no sabía si iba a seguir con mi trabajo, si iba a dejarlo, si iba qué. Entonces yo recuerdo que yo hablé con mi jefe, le dije, oye, ¿sabes qué? Quiero que me des un mes sin trabajo y sin goce de sueldo. Necesito ir a predicar. ¿A dónde? Le dije, no sé, pero necesito irme a predicar. Y me dijo, dale, pero ya no vas a volver. No, sí voy a volver. Me fui Monterrey, Tampico, Veracruz, bajé a otro pueblo que se llama, me fui a México DF, me fui a Campeche, de Campeche me fui a Yucatán, de Yucatán me fui a Quintana Roo, de Quintana Roo me fui, y puras iglesitas, nada, no, y yo no pedía ofrenda, yo nomás decía, recíbame, hermano. Yo traigo mis viáticos, yo traigo mi dinero, yo traigo todo, nada más recíbame. Si me da un lugar donde dormir en la iglesia, o si en algún lugar que se pueda, gloria a Dios. Si no, mire, no se preocupe. ¿Qué edad tenías ahí, Nain? 23 años. 23 años. Andabas por toda la república. No, me fui por todos lados, sí. Y yo costeándome, yo invirtiendo de mi dinero. Yo pagaba mis cosas. Si en algún lugar no me daban dinero, mira, no había problema. Yo ya tenía pagado mis camiones, mis vuelos, mi comida, todo. Inclusive, pues, como quiera, Dios bendice. O sea, pastores me daban ofrendas, yo lo metía al banco, decía, con este dinero lo voy a seguir. Voy a seguir el ministerio predicando.
Y unos días antes de graduar del instituto, recuerdo en un campamento me puse a servir como moviendo los predicadores. Moviendo manejándolos. Manejando, sí, manejando. Yo iba por ellos al aeropuerto, los llevaba ¿Qué predicadores eran? Un predicador era el pastor César Aradillas, de la ciudad de San Luis Río Colorado, allá en Sonora. Otro predicador fue Gilberto Cordero Jr., que es de Chihuahua. De hecho, cuando prediqué en el campamento de Chihuahua, él era directivo del distrito de ese distrito, y él me presentó. Y como él me conoció manejando, llevando a los predicadores, él dijo, Naín es un muchacho, ¿no? Pues habló bien muerto de mí, ¿verdad? Sí. Y yo me quedé como que, qué bonito que tenga esa impresión mía. Bueno, fue él, y fue un evangelista de talla mundial llamado Andrés Bisoni. Uh-huh. Y yo conviví mucho con él, de tal manera que él me decía, vente, sígueme y vamos para acá y vamos para allá. Y en la última noche él me dio una palabra. Me dijo, Dios me dice que él va a abrir las puertas en todo México y en otras naciones. Dijo, y me dio un abrazo, oró por mí, yo sentí mucho la presencia de Dios y se fue. Y hasta la fecha no lo he vuelto a ver. No, tengo amigos que son muy amigos de él. A lo mejor te va a ver en este podcast. Sí, ojalá. Que sepa lo que Dios hizo a través de su vida. Entonces recuerdo que él me da esa palabra y yo dije, bueno, si él dijo la palabra que se me van a abrir las puertas, pues vámonos. Y me voy por todo México, me voy a predicar, y Dios empieza a abrir puertas, empiezan a invitarme a predicar, eventos, pero sí fue algo bien así, rápido, en cuestión de días, de meses, express, que Dios me lleva a estar predicando en campamentos, en congresos, en distritos de jóvenes muy grandes, en diferentes partes de México e inclusive aquí en Estados Unidos también. Y yo a veces iba con un chorro de miedo porque decía, Señor, yo acabo de salir del instituto, o sea... Sí. Y ya me estás colocando en esto, me estás colocando con predicadores de talla internacional. Creo que es importante saber que para llegar a hay un momento donde se empiezan a abrir, hay diferentes puertas. Hay puertas pequeñas, hay puertas medianas y hay puertas grandes. Sí. Yo hace tiempo el Señor nos hacía entender que lo siguiente, creo que es un principio que es bueno que todos sepamos, que las puertas, por más grandes que son, se abren con llaves pequeñas. Entonces, pasa esto, que nosotros generalmente queremos las puertas grandes, pero no nos gusta ir por las puertas pequeñas, por las llaves pequeñas, perdón. Y creo que cuando tú ibas a esas rancherías en Veracruz, donde tal vez no había luces, sonido, sillas, no había lugares bonitos, esos lugares pequeños son las llaves que te empezaron a abrir puertas grandes. Y me gustaría aprovechar este momento, Naim, para dejar un mensaje para los chavos que vienen, muchachos que vienen. Creo que especialmente en las nuevas generaciones, no en las generaciones que están ahorita entre 15 a 22 años probablemente. Nos queremos brincar a las puertas grandes y no quieren las generaciones nuevas. A mi perspectiva y en lo que yo veo, todos tienen el deseo de la puerta grande porque la puerta grande deslumbra. La puerta grande está padre. Vivirlas, experimentarlas, son gloriosas, son bonitas. La plataforma es de alguna manera también una cosecha de muchas cosas que se siembran, ¿verdad? Y muchas de ellas incluso a veces son cosas que han sembrado nuestros padres y que nosotros ahora cosechamos. Pero lo que sí yo veo en la generación que viene, especialmente en las generaciones más jóvenes, no quieren brincar a la puerta grande sin haber ido por las llaves que abren las puertas grandes. Es que todo es un proceso. Nadie nace siendo grande. ¿Sí? O sea, inclusive cuando naces siendo un bebé y dependes de alguien que te cuide. Entonces yo entendí que los mentores es algo bien importante.
Durante mi ministerio yo he tenido diferentes mentores, amigos que yo me les he acercado, les he preguntado, amigos que están en una talla internacional mucho más grande, y yo me les acerco, les pregunto. En este caso, tú sabes, tú eres mi amigo, tú me conoces, que yo te hablo, Gao, en esta área de la iglesia, ¿cómo le haces? No tengo miedo al preguntar, no tengo miedo al preguntar porque no lo sé. Entonces, yo he visto que esta generación cree saberlo todo, Mm. y una generación que como cree saberlo todo, no se dejan mentorear. Y cuando tú ves un error de ellos y se los dices, lo Lo toman a toman a mal mal. y se alejan de ti, ¿no? O sea, hey, aprende de tus errores, cámbialo y sigue caminando. A mí me tocaron algunas experiencias en eso que hablas ahorita, algunas experiencias muy fuertes con pastores en los cuales yo de alguna manera, bueno, que colaboraba en sus ministerios y me tocó experiencias, o sea, hablo experiencias buenas regañadas, man. Buenas regañadas que Sí, me no, 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 tocaron no. y te digo algo, nunca en mi mente cruzó, nada, me voy de la iglesia. O sea, no, era aguanta vara porque tu pastor te está guiando, te está Disciplinando. dirigiendo, te está disciplinando y tal vez no era como que hacía uno cosas malas o andaba uno acá queriendo en el pecado y andaba, no, simplemente eran cosas que a veces el pastor, yo no sé si el pastor ve en algo en ti, me imagino, o me refiero a si los pastores veían algo en mí, que decían, cuando tú ves algo en alguien, esperas más de esa persona. Sí. Entonces, yo llegué a recibir regañadas que me hacían llorar. Y lo dejo aquí en la transmisión varias veces que me hicieron llorar porque le daban a mi carne. Pero que ahora en perspectiva, doy gracias a Dios. Es como cuando uno dice, yo recuerdo que mi mamá o mi papá me cintareaban o me daban y ahora le doy gracias a Dios por mi papá y mi mamá, y creo que es en esa Te misma línea de corrigen. pensamiento. Es una corrección, es una dirección. Y a lo que voy es esto, de que he visto que ahora como te digo, los muchachos, los jóvenes, las nuevas generaciones que vienen, que tienen un llamado, Nain, porque Sí. sí lo tienen, el llamado está ahí, pero muy fácil llega el desaliento. Sí, y más que todo porque su enfoque no es agradar a Dios, su enfoque no es servir, su enfoque no es hacer sin recibir nada a cambio. No, ellos quieren hacer y recibir a cambio. Ellos quieren que servir a Dios y que Dios los coloque acá arriba, no acá abajo, o sea, aquí. Ya O sí, sea, ya hay un ego ministerial que quieren los reflectores, quieren la plataforma, quieren la gente, quieren salir en la publicidad, quieren ser vistos. sí. Entonces, en mi persona, yo soy muy tímido y yo le digo a Dios, que no me pongan aquí en internet, que no me pongan en publicidades, que no, o sea, yo aquí estoy bien lejitos, ¿sí? Inclusive en la iglesia yo le decía a mi esposa ahorita en la mañana, le digo, ¿te acuerdas que en Remanente no queríamos hacer en vivos? ¿Por qué? Porque decimos, no, ¿para qué? ¿Para qué nos metemos en internet? No, aquí de lejitos. Sí, entonces, ahorita por la necesidad de la situación, ¿verdad? Tuvimos que entrar a hacer esto y hemos ganado mucha gente, nos hemos hecho muchos contactos, inclusive en otros países. Gente de Laredo que nunca había ido a una iglesia, les está gustando el mensaje y se están conectando. Y digo, órale, qué padre, o sea, Dios te orilla a hacer las cosas. Pero la finalidad siempre es agradar a Dios, hacer su voluntad y que mengue uno para que crezca Dios. Ujú. Pero sí, hay una generación que necesita ser direccionada y saber ser humildes en cuestión de dejarse direccionar. Sí, creo que es muy importante porque, como te comento, yo lo estoy viendo, lo veo. Estas generaciones que flaquean muy fácilmente, muy Que fácilmente. sus ojos no están en Dios, sus ojos están en lo que quieren lograr, en sus expectativas. Sí, y la cosa es de que eh, muchas veces el llegar a esos lugares de bendición,
donde las puertas se abren. En muchas ocasiones tiene un tiempo específico que va a suceder en tu vida. Si tienes el llamado, va a ocurrir. Si tienes la promesa, va a ocurrir. Y creo que ahora también influye mucho que ahora todo lo que nosotros vivimos es express. Queremos comida rápida. Queremos comida de microwave. Queremos la velocidad más rápida de internet en tu móvil. Y todo queremos express. Y creo que caemos en ese error de querer las cosas de Dios express también. Que sucedan express en mi vida. En tu tiempo. Y si no lo veo, entonces incluso he visto como chicos, chicas pierden el propósito por una desesperación. Y es que yo creo que creemos que eso es una carrera. Que porque unos van corriendo más adelante que yo también quiero correr igual que ellos. Es que Dios tiene sus tiempos y Él sabe a quién le coloca los reflectores en cada tiempo. Creo que a muchas veces Dios no nos coloca reflectores, hablando así específicamente del reflector. A veces Dios no nos coloca los reflectores porque no estamos listos para... Bueno, eso es otra. No estamos listos, no es el tiempo, nos falta preparación, pero hay algunos, en mi caso, que Dios me colocó los reflectores en tal manera que muchos voltearon a verme y muchos me invitaron y me traían y me llevaban y esto, lo otro. Y yo no me sentía listo. Yo le decía, Señor, usa mis labios, calla mis palabras humanas, pero pon tu palabra de vida sobre mí. Y ahí vámonos. Y yo daba el mensaje y Dios hacía y todo, pero yo sí veía a otros compañeros de instituto, compañeros del ministerio, que tenían muchos años y que nunca habían llegado a donde yo llegaba. Un amigo, me recuerdo que me habló, me dijo, oye, te invitaron a predicar al campamento de Chihuahua o te invitaron al Congreso de México DF. Me acuerdo que en ese congreso estuvo con unas bandas muy, muy reconocidas, no me acuerdo sus nombres porque no soy muy bueno con los nombres, pero estuvieron bandas muy famosas. Y me dice mi amigo, oye, te invitaron a esos lugares. Le digo, sí. Me dice, yo tengo tantos años y nunca me han invitado. Le digo, bro, pues no me digas a mí, díselo a Dios. O sea, sí. ¿Por qué? Porque Dios es el que abre la puerta. Me hablaron una vez los de México Ahora ahí en México DF para ser uno de los oradores también de la noche. Y yo digo, órale, o sea, qué loco. ¿Cómo es Dios, verdad? O sea, que te abre puertas donde ni siquiera te lo imaginas, fuera de tu ámbito de tu organización y que realmente es Dios. Entonces, yo creo que es dejarte usar por Dios, esperar los tiempos y que cuando se quiten los reflectores no vas a sufrir, porque muchos sufren. Es que ya no me invitan a predicar, es que, espera. Antes de ser predicador, yo soy hijo de Dios. Y tal vez uno puede decir, es que el diablo me cerró puertas. Es que espérate, antes de ser predicador, eres hijo de Dios. Tal vez Dios te cierra las puertas como predicador, pero nunca te va a quitar la puerta de que eres su hijo. Nunca te va a... Entonces, yo estuve un tiempo en break de mi ministerio por arreglar mi residencia aquí en Estados Unidos. Tuve meses sin salir, estando sentado. Me senté en la iglesia del pastor Misael Reyes y yo me puse, Señor, pastor, en lo que le pueda apoyar, en lo que le pueda servir. No quiero quitar a nadie del puesto, nada más quiero ayudar. Me encanta servir. ¿En qué le puedo ayudar? No, el pastor Misael encantado. Yo me senté con él, escuchaba el mensaje, me gozaba, me senté un buen tiempo y cuando Dios abrió la puerta otra vez para salir de este país y volver a entrar legalmente, ya no era lo mismo. Ya había empezado algo en mí diferente de las ganas de, no, ahora voy a predicar allá, ahora voy a predicar acá, y ahora tengo eso en la agenda, ahora que ya no, o sea, ya cambió por completo y empezaban a hacer en mí un deseo por empezar una obra. Yo le decía a Dios, si eres tú hablándome, yo quiero algo chiquito, yo no quiero algo grande, no, yo me conformo con unos 10, 12 personas que nos juntemos en la casa, les predico y vámonos y ya. Entonces, esos eran tus planes. Esos eran mis planes. Y yo le dije a Dios, si tú quieres que yo empiece a pastorear, tú abre la puerta.
Entonces yo hablé con mi esposa, le dije, ¿cómo ves? Dios puso en mi corazón. Yo voy a dejar a Dios que te toque, que sea Dios. Y me acuerdo que me invitaron a pastorear como pastor asociado, o se dice copastor, sí, también. Pastor asociado. O pastor asociado, a una iglesia en Corpus. Y yo fui, prediqué y todo. Y cuando estuve ahí, a mí no me latió. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No me latió, no me gustó. No sé, pero aquí no es. Sí. Así. Entonces otra iglesia aquí en Laredo también me invitó a colaborar y yo fui, prediqué, estuve tiempo ahí platicando. Al final le dije, ¿sabe qué? Siempre no. Entonces mi pastor muy sabio me dijo, Nain, ¿por qué no inicias una obra? De cero. Tú estás muy loco, me dijo. Tú vas a llegar a una iglesia con todas tus ideas. Tal vez esa iglesia sea muy conservadora y no vas a encajar bien. Mejor inicia una obra. Que la gente que tú vas a pastorear y vas a iniciar se acoplen a ti rápido como pastor. Y yo dije, pues sí, es cierto. Y así nació. Empezamos a orar, mi esposa y yo creamos el proyecto, hicimos el logotipo, hicimos esto, empezamos a crear una visión, empezar a crear qué tipo de iglesia queremos hacer. Dios abrió las puertas en un lugar para empezar. Éramos bien poquitos, éramos 10 personas, 12. Y yo estaba feliz, muy feliz con esas 12 personas. Yo decía, Dios, aquí estoy excelente, estoy trabajando secular, llego, predico los fines de semana, hablo con la gente, convivo con ella, cada domingo vamos y compramos barbacoa o compramos tamales o una hermana trae menudo, éramos 12 personas, como una reunión familiar, ¿verdad? Pero en domingo en la mañana. Y empezamos a crear una cultura muy bonita, pero el lugar se nos llenó, era una casita, se nos llenó rápido el lugar y dijimos, tenemos que buscar un lugar más grande. Entonces checamos finanzas, dijimos, pues tenemos una buena finanza para rentar un lugar el primer mes, y nos fuimos y así es como empezamos. Creo que ese es el principio de Remanente. Sí. ¿Cómo nace Remanente? Que es la iglesia donde tú y tu esposa están pastoreando. Nace Remanente. Nain, me gustaría que nos contaras un poquito acerca de lo que es la plantación de iglesias. Hay mucha gente, chavos que nos puedan estar escuchando, gente que tiene ese mismo fuego, ese mismo sentir, esa misma pasión y que no saben por dónde empezar en cuanto a cómo empezamos una iglesia. Creo que es importante tener un concepto de iglesia. Sí. Tener un concepto de qué es lo que quieres hacer, a dónde quieres llegar. La razón es de que creo yo, y no sé si te tocó de alguna manera igual, nosotros crecimos en una iglesia sin concepto. Sí. Se oye un poquito... yo creo que una iglesia mal informada. Sí, o sea, sí, yo creo que es una muy buena manera de describirla. Una iglesia que vamos en fe y ya. Y que de alguna manera, como dijiste, mencionaste tú al principio, cuando dijiste, la primera vez que prediqué sin rumbo, mas sin embargo Dios me capacitó. No, en ese primer sermón, ese primer sermón, Dios se movió. Dios se movió, sí. Y creo que, Nain, por muchos años, esa ha sido la condición de la iglesia. Que, dale. Es que creo en tu primer sermón todavía no estabas capacitado, no habías ido al instituto, no estabas formado, no estabas direccionado, lo hiciste, pero Dios se movió por gracia y misericordia. Sí. ¿Correcto? Sí. Ahora, ¿cuántos años de la iglesia han pasado así? Que vamos, lo hacemos por fe en el nombre de Jesús y Dios se mueve por gracia y misericordia. Pero nunca hubo una formación, nunca hubo un concepto, nunca hubo una planeación específica. Y esta es mi palabra favorita cuando hablamos de iglesia, es eficaz. Esa palabra para mí es la palabra que encierra mi concepto de iglesia. Personalmente, eficaz. Que seamos una iglesia eficaz, que todo lo que hace sea eficaz, sea específico y que tenga un fin y un propósito.
Y es que tienes que ser muy intencional. Cuando vas a hacer iglesia, cuando tienes el deseo en tu corazón de plantar iglesia, y esto va para todos los que quieran plantar iglesia, matrimonios jóvenes o solos, O ministerios, o porque ministerios. nosotros estamos hablando ahorita de plantar una iglesia, pero también es el mismo principio para levantar un ministerio, Sí. para ser un músico, para ser un salmista, para ser una danzora, para ser un director de cine cristiano, para ser un sonidista, para ser el que mueve toda el media. O sea, se aplica para todo, para los ministerios que trabajan dentro, para los maestros, para los sugieres, para los servidores. Y no es nada desconocido en el área de la mercadotecnia ni tampoco desconocido en el área de administración. Yo creo que en la iglesia, cuando uno quiere iniciar un proyecto, vamos a decirlo proyecto para no encasillarnos en algo, cuando uno quiere iniciar un proyecto tiene que ser muy, muy organizado. Tiene que tener mucha planeación y tiene que tener muy claro tu meta, tus objetivos y tu visión. Creo que son cosas bien claras porque muchos quieren tener los objetivos y la visión, pero no tienen las metas. Entonces tienen que ser metas creíbles y alcanzables. Entonces el error que yo veo en muchos es que yo quiero una iglesia como la de Hillsong, así de grande, y quiero músicos y quiero esto, y yo sueño con... Espérame, o sea, aterrízate. O sea... Pero es que todos, gloria la a verdad, Dios. siendo sinceros, a todos nos gustaría llegar ahí, pero volvemos al punto de decir, son las puertas que esa gente está ahí porque tiene 30 años de ministerio, 40 años de ministerio, o sea, y el Es Señor que los no. ha levantado de alguna manera, algo han hecho bien y han llegado ahí. Y a veces nosotros llega esa frustración en nuestra vida de que, ¿por qué nosotros no podemos llegar ahí? Porque tenemos que ser intencionales. Y es que no todos tienen, o sea, a lo que vuelvo que yo hablaba cuando Dios me llamó al instituto. Ya Dios llamó a un Hillsong. Ya, Ya Dios llamó a un Betzel. Y ahora Dios quiere llamar a un Casa de mi Padre. Dios quiere llamar a un... Dios llamó a un Moisés y no volvió a llamar a otro Moisés. No, claro, exactamente. Entonces, ya Dios tiene a alguien ahí, ahora Dios quiere algo tuyo. ¿Sí? Entonces, aterrízate y sé muy, muy claro e intencional qué es lo que quieres hacer. ¿Sabes qué? Nosotros empezamos una planeación, un proyecto de plantación, y este proyecto de plantación duró 9 meses. Literalmente fruto. Fue exactamente. Es más, un proceso de gestación completo, ¿no? Duró, déjame decirte específicamente cuánto. Duró un año. Desde el momento que yo me senté en la computadora a empezar a planear, que fue en septiembre de 2018, a septiembre de 2019, fue todo un año de planeación, un año de trabajo, un año de recaudar fondos, un año de estar creando a mi equipo y estarlos llenando de la visión y de esta cultura que queremos crear de tipo de iglesia, porque la cultura se crea. Es lo que le llamamos el DNA. Sí, el DNA. Entonces, que ellos tengan en su corazón qué es lo que queremos hacer. Entonces, la cultura se va a crear. Y eso más o menos, eso viene siendo el principio que hizo Jesús con los discípulos. Sí. Plantó su DNA, o sea, toda su esencia, toda la visión, la manera de trabajo, o la unción directa, y los preparó y los lanzó, los envió. Sí. Y empezamos a entender una cosa, que la iglesia tiene que tener organización, planeación e intencionalidad. Nain, ahorita que mencionas esas palabras, creo que es muy interesante verlo desde esa perspectiva. Creo que está habiendo una transición en muchos corazones de pastores. Están siendo más intencionales en sus ministerios. ¿A qué se debe? ¿Qué crees, en tu opinión, a qué crees que se deba que muchos pastores o ministerios ponen una barrera en al poder expandir más, o más, voy a usar la palabra que utilicé hace un momento, hacer más eficaces? ¿Por qué crees que hay muchas iglesias que están por años en el mismo lugar?
Yo creo que por miedo. Yo creo que por miedo, yo creo que por el qué dirá la gente, el aferrarse a algo que está mal, pero que siempre se ha hecho así. Entonces decía el pastor Lucas Leis, el problema no está en no saber hacer las cosas, el problema está en no saber por qué las haces. Le preguntan a una persona, ¿por qué lo haces así? Es que siempre lo hemos hecho así. Ok, pero ¿por qué lo haces así? Es que siempre se ha hecho así. Pero te has puesto a pensar por qué lo haces así. Está como la analogía que usan del sartén y de los peces, de alguna de los escuchaste, sí. ¿no? Que decía que la esposa le dijo al esposo, tienes que cortarlo en partes el pez para poderlo freír, porque es la receta de la abuela, pero dijo el esposo, ¿pero por qué lo tengo que cortar? Es que así es la receta, pero ¿por qué tengo que cortar el pez en 3 partes? ¿Por qué no lo hacemos así? No, que así es, que no vas a ver igual. Y un día llegó la abuela y le dijo el esposo, oiga, abuela, ¿por qué hay que cortar en 3 partes el pescado cuando se tiene que hacer? Ay, amigo, porque no me cabía en el sartén, tenía que hacerlo en 3 partes. Dice, pero si tú tienes un sartén más grande, hazlo. Y así creo que muchas veces fungimos en muchas cosas en las cuales las hacemos porque así las hacían antes. Y déjame aplicarte esa ilustración a este contexto actual, ¿sí? Esa mujer es la iglesia de ese tiempo, ¿sí? Es la iglesia establecida, son los pastores establecidos, son los pastores que así se tiene que hacer y no se puede cambiar porque así lo hicieron los patriarcas, así lo hicieron los que innovaron en el pasado, ¿sí? Entonces, los preguntones, el esposo preguntón, los que cuestionan, somos nosotros los jóvenes. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Entonces se tomó a esta nueva generación como rebeldes, porque preguntamos. Y es que no tiene nada que ver con cosas teológicas, es con cuestión de funcionamiento. Y no solamente con funcionamiento, sino con estética. O sea, que no tiene nada que ver con la doctrina. Además, cambian los métodos, cambian las formas, pero la doctrina, el mensaje no cambia, el mensaje es el mismo. Entonces, yo creo que esa mujer abuela era los pastores que en el tiempo pasado, ¿sí? Innovaron, crearon, establecieron. Y la siguiente generación de ellos, que son los pastores de ahora, que ya están establecidos, no innovaron, sino se quedaron. Pues hicieron lo que aprendieron. Hicieron lo que aprendieron, pero no cambiaron nada. Ahora, esta generación de hijos de ministros, de pastores jóvenes, de preguntones, porque yo ahora bien preguntón, yo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Es que eso es malo, ¿pero por qué? ¿Dónde viene la Biblia? Yo lo estoy leyendo, no viene nada acerca de eso. No, estás en disciplina. ¿Por qué? Por preguntón. Espérate, o sea, entonces yo tuve muchos estos choques con mentalidad religiosa, con mentalidad tradicional, conservadora, con mentalidad que te estanca, ¿sí? Entonces yo creo que la iglesia llegó a ese estancamiento porque no quiere innovar, no quiere cambiar. Y lamentablemente, Gabo, hay algo que es muy cierto y dice la mercadotecnia, que el que no innova muere. Y híjole, es algo bien fuerte porque muchos se podrán levantar y decir, es que la obra de Dios no va a morir. Espérame. No, el que no muere es Dios, el que no muere es su mensaje. Dice la Biblia que si no predicamos nosotros, las piedras han de predicar, pero el mensaje se va a predicar. Lo que sí muere es la estructura que ha creado el hombre. ¿Por qué hay tantas iglesias en Estados Unidos con edificios tan grandes vacíos? Iglesia de los anglosajones que son presbiterianos, metodistas, están vacíos ahorita. ¿Y a quién se los están vendiendo? A los hispanos. Porque los hispanos están ganando mucha gente y están llenando, pero si ellos no innovan, les va a pasar lo mismo que esa iglesia anterior. Es que esa manera de innovar, esa manera es que no creo que sea a lo mejor la palabra innovar, pero sí ver la necesidad vigente que hay en tu tiempo. Ahora, has dicho algo bien claro, necesidad. La innovación, y sí es algo importante, la innovación surge de una necesidad. Déjame explicártelo así. ¿Qué necesidad vimos nosotros en esta cuarentena cuando dijeron cierran las iglesias? ¿Cómo vamos a poder alcanzar a nuestra congregación? Ya, déjate a un lado de ganar alma. No, a nuestra congregación. La necesidad surge de una innovación. La innovación surge de una necesidad.
Había una necesidad, alcanzarlos, y la innovación, ¿cuál fue? Las cámaras, los en vivos. ¿Tú sabías que Facebook en los primeros tiempos de pandemia se saturó de tal manera que los softwares de Facebook se hicieron lentos? Bueno, había muchos pastores que decían que el Facebook del diablo, y luego después estaban predicando en Facebook. Oye, déjame aventar unas pedradas bien dadas ahorita en el nombre de Jesús. Aquellos pastores que un día me regañaron. Oye, yo recuerdo que a un pastor cuando estaba joven, no voy a decir su nombre porque me va a estar viendo, ¿sí? Ese pastor nos puso en disciplina y en ayuno de Facebook, porque era malo, era el del diablo. Y ahorita yo lo veo que tiene Facebook. Y yo lo veo que anda predicando. Bien activo y todo. Y lo veo bien activo. Y digo, ¿qué tal si el día de mañana, algo bien loco, vamos a pensar algo bien loco, ¿sí? ¿Qué tal si el día de mañana pasa algo, no sé, pasa algo y no podemos hacer iglesia de la misma manera que estamos haciendo y tenemos que hacerlo de otra manera? Se piensa muy loco, pero hey, está pasando en ese tiempo. Cualquier cosa puede pasar ahorita ya. Ya. O sea, quítate la mentalidad cerrada de cuatro paredes, quítate la mentalidad cerrada de decir que internet es pecado y déjame usarlo así, un ejemplo. Gigi Ávila, el evangelista. Sí. La caja del diablo. La caja del diablo, la televisión. Pero cuando la televisión le dio un canal, empezó a predicar en la televisión y empezó a animar a la gente que compraba televisiones. Entonces, vamos a un punto. No podemos satanizar todo. ¿Por qué? Porque hay cosas que tienes que innovar. Hay cosas que tienes que innovar, hay cosas que tienes que cambiar. ¿Qué tal si el día de mañana dicen nadie puede usar tela como de que se hace la ropa de vestir, o de pantalones de vestir ni corbata? Todos tienen que usar mezclilla. Porque, no sé, hay una enfermedad muy rara que se está dando con esa tela. Con el poliéster. Sí, con el poliéster. ¿Sí? Imagínate todos los pastores que nunca se han puesto un jeans. Yo conozco pastores que ellos nunca en su vida se han puesto un jeans porque a ellos les predicaban de niños que era pecado usar jeans. Wow. Y siempre, a tú... ¿Alguna vez te han prohibido utilizar pantalón de mezclilla en alguna reunión? Sí. Una vez llegué a una iglesia y se me quedó viendo el pastor, me dijo, ¿tú eres el predicador? Dije, sí. Y me dice, ¿y así vas a predicar? ¿En jeans? Y me hizo que me regresara y me pusiera pantalón de vestir. Yo escuché un caso de una iglesia que regresó a su pastor a que se quitara el pantalón de mezclilla. Y mira, para que pudiera predicar. Yo no soy en contra, yo me puedo adaptar. Si tú me dices, vengas en jeans, me voy en jeans. Vengas en shorts, me voy en shorts. En chanclas, me voy en chanclas, con tal de llevar un mensaje. Use corbata, use saco. Yo por eso pregunto, hermano, ¿cómo usted ve al predicador en su iglesia? No, pues yo lo veo de vestir. Ok, me voy de vestir. ¿Cómo lo ves el predicador en tu iglesia? Y véngase casual, hermano. Me voy casual. ¿Qué es casual para usted? Porque es algo muy subjetivo. Casual para ti puede ser pantalón, zapatos, cinto. Para mí casual es jeans rotos, tenis, camisa manga larga, no sé, es muy diferente. Entonces, sí trato de ser muy claro con ese punto. ¿Qué es casual? ¿Qué es? Porque puede ser muy subjetivo. Entonces, regreso al punto en el que te digo, ¿qué tal si dijeran, no pueden usar poliéster, puro jeans? ¿Usarían jeans para predicar? No, es que el lugar del altar es santo y que no, sí, espérame. No podemos encasillarnos. La iglesia mucho tiempo se ha estado encasillando y ahora, gracias a Dios, son pocos los que piensan así y muchos de los que pensaban así ya han cambiado su mentalidad y te voy a decir por qué. Porque tienen hijos. Tienen hijos y sus hijos están creciendo. Y ellos les exigían, pastores, a otros a usar corbata. Y sus hijos tienen que venirse de vestir. Pero tus hijos crecieron. Y ya cambió. Y tus hijos usan jeans y usan camisetas y usan tenis. Y así se van los domingos a la iglesia. ¿Por qué no les llama la atención a ellos como le llamaba la atención a los hijos de los hermanos? Wow. ¿Por qué? Ahora te estás siendo confrontado. Entonces muchos pastores han menguado. No, es que pues la moda, no son los tiempos. Y luego de repente hay pastores ya así pues que son de una edad madura,
pero luego siempre se han mantenido vigentes en modas y toda la onda, ¿no? Se ven muy bien. Y creo que, Nain, esto que estamos hablando en cuestión de conceptos de iglesia, en base a las necesidades que hay vigentes en el tiempo en el cual se predica. Claro. Entonces, ¿por qué es que hay que tener conceptos? Creo que es algo importante que tenemos que hablar hoy y tocar. ¿Por qué es que debe de haber conceptos? Creo que los conceptos, Nain, abren avenidas para la iglesia. Abren avenidas para que gente venga a la iglesia. Porque la iglesia debe tener las respuestas de la sociedad. Porque nuestra sociedad tiene una respuesta para todo. Claro. Y es una respuesta equivocada. Sí. Y nuestros hijos, ahorita mencionabas tú, cuando le pasa a nuestros hijos, es cuando ya empezamos a ver otra perspectiva. Entonces, la sociedad tiene una respuesta para todo y muy probablemente es que vaya a ser una respuesta equivocada en cuanto a lo que la iglesia, a las bases o lo que predicamos. Entonces, cuando nosotros entendemos que los conceptos de iglesia que mencionábamos hace un momento son avenidas, son respuestas para gente. Hay alguien que va a identificarse con los conceptos que tú los parámetros que empiezas a abrir. Hay alguien que se va a identificar, hay alguien que va a ser bendecido. Hay una necesidad específica en este tiempo. Entonces, creo que es muy importante poder tener una respuesta o poder tener una alternativa. Creo que esa es la mejor palabra. Tener una alternativa para que la iglesia siga siendo latente, siga vigente, pero claro, que sin cambiar el mensaje, eso es lo más importante. Es lo que te digo, puede cambiar el método, puede cambiar las formas, puede cambiar la estructura, puede cambiar la forma del pastor inclusive, porque al menos yo no uso corbata, yo no uso saco, al menos de que me lo pidan. Pero en mi iglesia, yo así como estoy con mis tenis, mi camisa, mi sudadera o una camisa de botones y ya. Eso es a veces me voy de vestir sin corbata, pero me voy de vestir y es lo más formal que me puedo ir, la verdad. Sí, igual yo también. O un saquito y ya. Literalmente, Nain, solamente tengo un traje que es para cuando tengo que casar así, me toca casar a alguien, bueno, o una quinceañera. Yo tengo 3 trajes, Oye, ¿tienes 2 más que yo? Tengo 3 trajes y déjame decirte, los sacos de los trajes los uso para predicar a veces. Y ya parezco como retrato porque van como 4 bodas que llevo el mismo traje. Oye, no, tengo el mismo, es negro y ya no, sí. No hay pierde. No, el mío sí es más de un color, pero inclusive el tipo de pastor ha cambiado. Y a mí me dicen, pastor, ¿por qué usted no usa? No, porque yo no soy ese tipo de pastor. Y punto y se acabó. Entonces, yo creo que hay pastor y hay iglesia para todos. Claro. Si usted quiere una iglesia más conservadora, vaya y busque su iglesia. Recuerda que no todo lugar donde encajamos pertenecemos. Yo puedo encajar en todas las iglesias, pero yo pertenezco al remanente. Es mi visión, es mi ADN, ¿verdad? La otra vez me tocó ver una imagen a esa frase que acabas de mencionar, que no todo el lugar donde encajas perteneces. Y era un diente de ajo en una naranja y embonaba perfectamente el ajo ahí y quedaba como si era un gajito de naranja, o no sé si era mandarina o una naranja, pero decían, no, ¿dónde encajas? ¿Realmente perteneces? Y no, exactamente. Y ahora la iglesia tiene que tener un mensaje y tiene que tener algo relevante. Dejamos usar esta palabra, algo relevante. Tiene que ser relevante. Para la comunidad, para los que lo escuchan, para los que vienen y se sientan. Porque si viene alguien y se sienta y tú estás dando un mensaje bien diferente a lo que la Biblia te está diciendo, entonces vas a decir, oye, entonces ¿por qué están predicando algo que no viene en la Biblia? ¿Por qué están predicando reglas humanas o métodos humanos cuando ni siquiera viene en la Biblia? Entonces, a mí creo que eso es importante, Nain, perdón que te interrumpa. Así como estamos hablando de conceptos, creo que también
Y como estamos mencionando iglesias que tal vez no tienen un concepto o que no tienen ideas definidas o que tal vez no son muy intencionales en cuanto a sus propósitos o metas, también creo que es necesario mencionar que hay iglesias que se han salido de la tangente y que todo es un concepto y que todo es queremos innovar demasiado, que incluso se perdió la esencia de la palabra, se perdió la esencia de lo bíblico. Se pierde la esencia inclusive de la santidad. Sí. Y para mí mencionar la palabra santidad no es estar bien vestido aquí en el altar. Para mí santidad es apartarte para Dios. Exactamente. Es una exclusividad para Dios. Sí, no, eres apartado para Dios. Dice, y lo predicaba el miércoles en mi iglesia, yo les digo bien claro, dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Y usted puede decir, yo soy el diácono de la iglesia, sí, pero no te guardas en santidad. Dios dice, Dios va a ser justo y no va a hacer acepción de personas. Y me encanta eso, porque me encanta que Dios no haga acepción de personas. Que si llega un pastor y estaba en pecado, le diga, te vas al infierno. Pero yo era el pastor, te vas al infierno, no te guardas en santidad. Entonces, a veces queremos ser tan innovadores, ¿sí? Tan cool, tan iglesia futurista, tan iglesia modernista. Es el otro lado de la moneda. Sí, que nos vamos a un extremo. El otro extremo, más y bien. Nada es pecado. Ahora. ¿Conoces iglesias así, Nain? Sí, varias. Aquí en Laredo. Una está por... Perdóname, Señor, por pensarlo. Pero porque mira, es que creo que es importante mencionar que hay iglesias que tal vez, o pastores o ministerios que no, que se están quedando, ¿cómo se dice? Atrás. Rezagados. Pero hay iglesias que han perdido ya el enfoque. Déjame decirte lo que remanente o yo como pastor estoy tratando. Digo tratando porque vamos caminando. No puedo decir, la iglesia sí es. No, estamos tratando. Creo que lo intencional es tratar. ¿Sí? Trata de ser intencional. Trato de ser una iglesia que nos guardemos para Dios. Trato de ser una iglesia que se predique la sana doctrina. Trato de ser una iglesia que no sea ni muy cerrada y conservadora, pero tampoco no muy liberal ni futurista. Es que caemos al balance. Y caer en un punto medio donde la palabra de Dios se predique con doctrina y con santidad y con respeto, pero también una iglesia donde no a todo lo llame pecado, pero que el pecado sea realista y que confronte a la gente a un arrepentimiento genuino y no un remordimiento pasajero. Se escuchó bien padre esa frase. Oye, y a veces creo que el otro extremo, el extremo que nada es pecado, disfraza las cosas disfraza la cultura como algo cool. Sí. Y pues es que así lo hacemos y así lo hago yo con mi pastor. Yo conocí de un caso de una iglesia que el pastor se iba a tomar con todos sus ministros. Y iban y hacían sus fiestas y llevaban bebidas alcohólicas y estaban ahí al siguiente día todos ministrando. O una iglesia que todos los músicos tocaban en un bar en la noche y al siguiente día en la mañana todos ministrando en el altar. Mira, con que den su diezmo. Mira, yo creo, Gao, que como iglesias y más tú y yo que somos jóvenes, pastores jóvenes y estamos formando un ministerio, tenemos que tener bien claro hacia dónde vamos, nuestra visión. Ahora, yo conozco iglesias que tienen una visión, que no tienen visión, no saben ni para dónde van, pero tienen un montón de gente. Y ahorita dicen, vamos a poner servicio en inglés, y lo ponen, y luego después lo quitan, y no, ahora vamos a poner servicio en sign language, y que no, quítalo, y ahora vamos a hacer, y no saben hacia dónde van, y lo único que están haciendo es moviendo a las ovejas de un lado para otro, 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 y que realmente no tienen ni siquiera una palabra que los esté fundamentando y edificando. No tienen un lugar establecido. Entonces yo creo que la visión es bien importante. La visión es sumamente importante porque te direcciona hacia dónde vas. Y el índice de accidentes, el número 1 de accidentes automovilísticos es porque dejaron de ver hacia la carretera, hacia donde iban manejando.
Iban manejando, voltearon para abajo, cuando voltearon, chocaron, perdieron la visión. Entonces, la iglesia no puede perder la visión. Porque no llega a un destino. No saben ni hacia dónde van. Meta, tiene que tener su meta, tiene que tener su objetivo, tiene que tener su visión. Metas. ¿Cuáles son tus metas? Pues mi meta es crear líderes, mi meta es establecer mi equipo de trabajo. Yo tengo 2 equipos de trabajo, tengo mi equipo administrativo, los que corremos la iglesia, en finanzas, en lo que es pagos, toda la estructura administrativa. Sí. Pero tengo a mi equipo que corremos los servicios, ¿sí? ¿Y quién se va a encargar de multimedia? ¿Quién se va a encargar de ujieres? ¿Quién se va a encargar de alabanza? ¿Qué es lo que falta? ¿Sí? Cuando tengo alguna necesidad de pagos de comprar cosas, lo administrativo nos movemos juntos. Entonces, tiene que haber una planeación, una organización, tiene que haber un trabajo en equipo, tiene que haber metas, visiones, objetivos, tiene que haber todo esto, Gabo. Entonces, hay iglesias que van domingo a domingo caminando a ver cómo nos va. Y por pura gracia y misericordia, Dios los está sosteniendo. Y lamentablemente... Es que la eficacia trae resultados. Sí, hacer las cosas con excelencia. Va a traer resultados. Excelencia no es perfección. Excelencia es dar lo mejor de ti. Lo mejor. ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer como pastor para que esto funcione? Sabes que el sistema que yo estaba utilizando no me estaba funcionando, vamos a cambiarlo. Sí, entonces muchas iglesias no lo hacen, o muchos pastores no lo hacen por miedo. Es que se me va a ver gente, es que se me va a poner en contra aquel, es que mi equipo de trabajo, o es que mi board, porque a veces el board nunca manda. Voy a mencionar algo que muchas veces no se menciona. Nunca falta, no en todos lados, pero nunca falta la familia poderosa en la iglesia. Una familia poderosa que apoya duro y que tiene un decir muy fuerte en la iglesia. Hay muchas iglesias que con familias así. Fíjate, yo soy un poquito en contra de los que tienen su board y o su cuerpo ejecutivo y que ellos mandan al pastor. A mí en la Biblia nunca me dice que Dios le habló a los que trabajaban con Moisés. A mí la Biblia me dice que Dios hablaba con Moisés y Moisés iba y daba lo que iban a hacer. Sí. Dios le da la visión al pastor y el pastor direcciona a la gente. Dios nunca le habló a Aarón para que le dijera a Moisés. Nunca. Cuando muere Moisés, dice la Biblia que Josué queda. Y Dios le habla a Josué. Dios no le habló a otra persona, Dios le habló a él. Entonces, el pastor trae, ¿sabes qué? Vamos a innovar, vamos a algo nuevo, vamos a cambiar esa estructura. Va con el board, le dice, vamos a trabajar así. Vamos a votar. No. ¿Por qué? Porque está el papá, la mamá, el tío, el primo en el board y son gente pesada de la iglesia, son los que mandan. Y si te pones en contra como pastor, te corremos. Acabo eres un empleado más. Wow. Y eso, yo estoy súper en contra de eso. Cuando yo decidí plantar la iglesia, le dije, aquí las decisiones las tomamos tú y yo, mi amor. Tú y mi esposa y yo las tomamos las decisiones. Oramos a Dios y juntamos al equipo, vamos a hacerle así. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, mi equipo ha seguido mi visión. ¿Por qué? Porque yo elijo a mi equipo. Mi equipo tiene que estar con mi visión. Y cuando yo estoy mal, mi equipo me dice, ¿sabes qué? Estás mal. Mi esposa me dice, estás mal. Y yo digo, pues estoy mal. Hay que reestructurar. Hay que cambiar, hay que hacerlo nuevo. Vamos a darle y le empezamos. Sí. Entonces, yo creo que sí necesitamos ser una iglesia que nos estemos capacitando. Y es como dijo un pastor, un hermano en mi instituto bíblico, dijo, tiene que ser como cuando vas en kayak, ¿sí? Que trae los 2 remos. Tiene que ser la estructura, tiene que ser la administración, tiene que ser los cambios, los métodos, pero tiene que ser la presencia de Dios, tiene que ser su mensaje, tiene que ser la llenura. Entonces es dos, no puede ser uno. Si le das uno, nomás vas a dar vueltas y vueltas, tienen que ser los 2. Vámonos, y con una visión bien clara y hacia adelante. Entonces así es como yo creo que puede... Y creo que, y bien importante, ya para ir cerrando, Nain, creo que es bien importante que todo pastor, todo ministro, tengamos la capacidad de cambiar. Porque creo que esa es la batalla más grande interna. El que a veces hay que cambiar de dirección, mencionando el ejemplo del kayak.
no va a ir siempre en la misma dirección en un río con tanta corriente. Va a haber momento en el que va a cambiar de rumbo en cuanto a un track y vas a estar en otro y la corriente te va a llevar a otro, pero sigues con tus dos remos, con tu visión, con tu administración, con todo lo estructural, pero sin soltar la unción, sin soltar la presencia del Señor. Y es lo que pasó hoy. Y tienes que seguir en este río que te lleva por este río de vida, este río de sociedad, este río de política. Te va a guiar por diferentes. Los rapid rivers que son fuertes y que tienes que forzosamente tener, con esa misma analogía que mencionaste, tener los dos remos y por donde te lleve la corriente, no soltarlos para poder seguir adelante. Y es lo que le pasó a muchas iglesias con esta pandemia. Entraron a los rápidos y muchos decidieron cerrar. ¿Sabes qué? Cerramos, aquí nos vemos hasta el próximo año o a ver hasta cuándo. ¿Sí? Yo conozco inclusive hermanos que me han hablado, me han dicho, queremos conectarnos con su iglesia, queremos estar en los groups, queremos estar en los servicios los domingos, porque mi iglesia ya cerró. Wow. Mi iglesia ya cerró, mi pastor no quiere hacer en vivos, mi pastor está en contra de la tecnología, no sabemos qué hacer, necesitamos un mensaje, necesitamos a alguien que nos direccione. Entonces yo me ofrecí, puedo hablar con el pastor, inclusive ayudarle, hey, te ayudo, o sea, ¿cómo hacemos las cosas? Es increíble la cantidad de... Y me da de alguna manera alegría el haber podido ayudar cuando pasó todo esto de la pandemia. Es increíble la cantidad de personas que recibí de llamada de muchas iglesias, no solamente de nuestra ciudad, pero de otros lados, preguntando qué podemos hacer. Y creo que es bonito a la misma vez ver la iglesia que ve la necesidad y quiere hacer algo, pero a la misma vez también, digo, teníamos que haber estado preparados. Sí, definitivamente. Yo creo que una iglesia tiene que prepararse, una iglesia tiene que ir conforme a la tecnología. La iglesia mucho tiempo estuvo peleada con la tecnología y hoy mira, ¿sí? Muchas iglesias están usando la tecnología. En un pasado la iglesia estaba peleada con la medicina. Sí. Y ahorita la iglesia hay doctores. E inclusive hay pastores que son doctores, ¿sí? Y vámonos más atrás. Entonces nos podemos ir atrás y atrás y atrás. Entonces en cada tiempo yo he visto una iglesia que ha cambiado. Entonces no le tengamos miedo al cambio. Al cambio, sí. Tenemos que ser accesibles al cambio. Y no juzgar. Oye, si te gusta lo conservador, gloria a Dios, ahí quédate en lo conservador. Si te gusta lo más futurista, lo más innovador, fíjate que yo he visto, quédate ahí. He visto, el otro vez me tocó ver una transmisión de una iglesia que es muy tradicional en su manera de hacer culto, pero más sin embargo estaban muy bien en cuanto a tecnología. O sea, la tecnología no los quitó de hacer su manera de hacer iglesia, de la manera que ellos hacen iglesia, de la manera que ellos se visten, o sea, todo muy bonito, muy... o sea, no estaban peleados con la tecnología y es más, sin embargo, estaban haciendo la iglesia de la manera que ellos la hacen. Y yo creo que muchas iglesias que están peleadas, que lo futurista está el diablo y que lo tradicional son cerrados y que pecadores y esto, el otro y bla, bla, bla. Yo creo que el error está en el juzgar. Hey, entiende una cosa, hay iglesia para todos. No te puedes encasillar, no te puedes cerrar, tienes que innovar, tienes que hacer cosas nuevas, pero hey, sin cambiar tu forma, tus métodos, tu visión, tu esencia, vamos a decirlo así. Entonces, yo creo que el problema está ahí cuando uno juzga al otro. No, aquel es un conservador, aquel es que no, que este es un así, que liberal. No, tranquilos. O sea, aquí hay iglesia para todos. Una vez llegó una hermana a la iglesia, una hermana, una familia, una hermana, un matrimonio, y llegaron con que, ¿por qué tienen aquí negro? ¿Y por qué usted se viste así? ¿Usted se viste saco? A ver, tranquilo. ¿A usted le gusta ver a un pastor en corbata? Sí, mira, ¿qué es la iglesia? Es una iglesia que tiene una doctrina muy bonita. El pastor se viste de corbata. Si quiere, vaya a visitar allá. ¿Por qué? Porque el alma no es mía. Yo no me la gané. Y aún inclusive me lo había ganado, el alma es de Cristo y si quiere ir, vaya. Los opinólogos. Sí, no, mire, vaya para allá. Y se fue para allá y me la encontré. Gracias, hermano, por recomendarme esta iglesia. Qué bueno, gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Vuelvo al punto, ¿sí? La iglesia donde estás, tienes que pertenecer y encajar.
No porque encajas en todos lugares, ahí perteneces, ¿no? Busca un lugar donde tú perteneces, donde tú estás. Y como pastor tienes que estar bien claro hacia dónde vas, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres lograr. Y tal vez no soy el más experto en hablar de plantación o tengo tanta experiencia en hablar de lo que es la administración de la iglesia o los métodos, pero tengo algo bien claro, ¿sí? Bien claro. Si yo tengo alguna duda, yo voy con personas que saben. De volada le hablo a un amigo que está en un programa de church planting o de multiplication de church. Les hablo, hey, ¿qué onda? ¿Cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago acá? Estoy pasando esa situación. Necesito algún consejo de doctrina, de mensaje. Le hablo a mi pastor Misael Reyes, pastor, tengo duda teológica, necesito un consejo de innovación o de tecnología, Gao, ni tengo esta duda. Tenemos que saber ser mentoreados. Los ministros de ahora, los ministros de antes, vamos a hacer una similitud. Antes, una iglesia crecía, pastor, y él no daba su secreto, su receta. No, no, no. No, tú hazle como tú puedas. Pasaba también mucho con los músicos. Con todo. Sí, que nadie te enseñaba. Sí, con todo. No, y ahora es lo contrario. No solamente que no te quieren enseñar, sino también no quieren aprender, no te quieren escuchar. Ahora también sí está el otro extremo. El otro a lo que ya habíamos platicado. Porque siempre va a haber alguien que tenga el deseo de enseñar, pero luego también ahora vemos que hay gente que no quiere aprender. Sí. No, yo tengo muchas ganas de enseñar lo poquitito que he aprendido de gente que sabe mucho. Entonces, si en algo podemos apoyar, yo me presto y aquí estamos. Pero es un mentoreo constante, ahí fijo. Y está muy padre, la verdad que hacer iglesia no es nada fácil. Es un reto muy grande, pero si Dios te llamó, Él te sustenta. Exactamente. Y otra, quiero cerrar con esta frase que también cuando hace muchos años que la escuché, me bendijo mucho, que hasta el día de hoy la tengo, que es, la he guardado en mi corazón, que es donde hay visión, hay provisión. Amén. Y que podamos mantenernos vigentes. Creo que ese es ha sido el tema de hoy, en cuanto a cómo el Señor nos ha llamado, cómo el Señor nos ha traído, pero ser vigentes, estar vigentes y ser relevantes y eficaces en el ministerio. Creo que pudiéramos aventarnos aquí otras 2-3 horas más, pero creo que es un buen inicio de episodio para empezar a abrir la terna de todo lo que vamos a estar hablando en los próximos episodios. Y yo sé que esta no va a ser la primera vez, porque hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué compartir. Todavía podemos hablar de experiencias, aunque tal vez somos jóvenes de alguna manera y tal vez algunos pastores nos puedan ver inexpertos, pero hemos vivido muchas cosas hermosas de parte de Dios y que nos pueden tomar horas aquí platicando y de lo que hemos aprendido y lo que sobre todo podemos compartir con otra gente. Y creo que ha sido un buen inicio de este podcast Eclesia. Naín, gracias por acompañarnos, por acompañarme a estar aquí. Gracias a ti. Sabes que es una bendición, un aprecio bien enorme y pues aquí estamos a las órdenes. Naín, a tus redes sociales para que la gente te consiga, te conozca, te llegue a donde estás, de tu iglesia. De las mías personales ¿Las dos? Las mías son Naín Camacho. Uso Facebook, Instagram y TikTok. Y en la iglesia usamos nada más Facebook e Instagram y está como Remanente Laredo TX. TX, así todo junto, como Remanente Laredo TX. Bueno, aquí va a estar saliendo en la pantalla. Ahí está, gracias. Y síganos y oren por nosotros. Sí, excelente. Gracias por habernos acompañado a este primer episodio de Eclesia. Espero que nuestra plática haya podido bendecir a la gente, haya podido de alguna manera abrir un preámbulo para los que desean servir al Señor, pero sobre todo que inspire a aquellos que quieren trabajar para el reino de los cielos y que la iglesia en general tenga un mayor conocimiento de todas las cosas de las cuales una iglesia se conforma. Así que gracias, Naín, por haber estado aquí.
Nos vamos a ver en otros próximos episodios, más adelante. Y así que ya estamos aquí con todo el rollo y más listos que puestos. Así que, thank you. Gracias, Dios te bendiga. Un saludo a todos, bendiciones.